tratábamos de adecuar esos recursos que son escasos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades que eran infinitas. Entonces, acá hablamos de los actores que intervienen en la economía, ¿sí? Y van a ser aquellos que van a tomar decisiones buscando bienestar. Entonces, ¿quiénes son esos actores? Y bueno, los principales actores que intervienen en una economía son las familias, ¿sí? Las familias son los que poseen los factores de la producción, que son la tierra, el trabajo y el capital, y a la vez son los que consumen bienes y servicios. ¿Por qué son importantes las familias dentro de la economía? Y porque lo principal que tienen las familias, ¿qué son? Las personas, ¿sí? Y las personas, una vez que tienen la edad adecuada para trabajar, ¿sí? ¿Qué le dan a la economía? Le dan su fuerza de trabajo, que no es nada menor, ¿sí? Es un capital importante que necesitan las empresas. Y bueno, las familias que tienen capitales en dinero, ¿sí? Van a ofrecer su capital para armar las empresas. A la vez, las familias que somos consumidores de bienes y servicios, ¿sí? Todo el tiempo estamos consumiendo, ya sea internet como un servicio, ya sea la luz eléctrica, ya sea la telefonía, ¿sí? Con respecto a los servicios, y con respecto a los bienes, bueno, pueden ser bienes alimenticios, vestimentas, ¿sí? Pero todo el tiempo estamos consumiendo, o sea que somos un actor muy importante en la economía, ¿sí? Porque no solo damos tierra, trabajo y capital, sino que consumimos todo lo que las empresas producen. ¿Hasta ahí entienden? ¿Vamos bien? Suban el dedito. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, otro de los actores que intervienen dentro de la economía son las empresas, ¿sí? Las empresas son las encargadas de contratar los recursos productivos que va a necesitar para producir bienes y servicios, que luego venderán a las familias otras empresas o el Estado. Perdón que mi nena está gritando. Bueno, las empresas, ¿qué le van a dar a la economía? ¿Qué le van a dar al Estado? El trabajo para la gente, ¿sí? Entonces, una vez que le dan trabajo, también son los que producen esos bienes y servicios que nosotros vamos a consumir. Y también pueden llegar a trabajar para el Estado, ¿sí? Muchas empresas, bueno, realizan diferentes actividades que pueden ser contratadas por el Estado. ¿Se va entendiendo ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Sí, profe. Genial. Luego tenemos al sector público, ¿sí? El sector público es el gobierno o el Estado que le va a cobrar impuesto a las familias y a las empresas. Y a la vez les va a brindar servicios públicos como salud, educación, además de subsidios para financiación de empresas o ayudas sociales, ¿sí? Como todos sabemos. Bien, entonces el sector público, que es el Estado, es muy importante, ¿sí? Dentro de la economía, porque él debe recaudar impuestos para después poder repartirlos en esos servicios públicos que son salud, educación, ¿sí? Seguridad. El Estado es un actor también fundamental dentro de la economía. Y luego tenemos al sector externo, ¿sí? El sector externo son las economías de otros países que participan, ya que somos una economía abierta y consumimos productos importados, así como también le vendemos productos mediante la exportación de productos a otras economías, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de sectores externos, hablamos de otros estados que están afuera de Argentina, ¿sí? Por nombrar un país, nombro Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Estados Unidos, son otros estados, pero que van a tener contacto con nuestra economía, ¿sí? Mediante la importación, que es cuando nosotros le compramos productos a otros países, o mediante la exportación, cuando nosotros vendemos nuestros productos, ¿sí? Y también el sector externo interviene cuando nos prestan dinero, porque muchas veces hemos visto que muchos gobiernos han pedido préstamos para poder solventar el gasto público. ¿Hasta acá se entendió? Sí, señora. Sí, sí, profe. Sí. Listo, entonces vamos al otro esquemita. Bueno, este esquemita es más que nada para que ustedes, ¿sí? ¿Se ve bien? Sí. A ver si lo puedo agrandar un poco. Ah, bueno. Ahí está. Uy, ahora lo tengo que pasar rápido. Ahí está. Bueno, ahora va lento, perdón, chicos. Bueno, actores que intervienen, habíamos dicho las familias, las empresas, el sector público, que es el Estado, el sector externo, que son las economías de otros países, y luego tenemos el modelo económico acá bien representado, ¿sí? Acá, perfecto. Entonces, vemos que las familias, ¿qué necesitan del Estado? Bueno, en realidad a las familias el Estado le cobra impuestos, ¿sí? Y a la vez le ofrece bienes y servicios. Y las familias les dan a las empresas, ¿sí? Factores productivos, y a la vez las empresas le ofrecen la renta, ¿sí? ¿Qué sería? Las familias, no encuentro Bueno, ¿ustedes me ven el mouse ahí moviendo? Bien. Sí. Familias, ¿sí? Que le entregan a las empresas los factores productivos, que habíamos dicho que eran tierra, trabajo y capital, ¿sí? Entonces, ¿cómo le devuelven las empresas esto a las familias? Mediante, ¿sí? El pago de los sueldos. A su vez, las familias compran bienes y servicios, ¿sí? Y a su vez pagan impuestos al Estado. ¿Y cómo se conectan con el sector externo? ¿Sí? Mediante las exportaciones, vendiendo productos, y mediante las importaciones, comprando productos, ¿sí? A veces, bueno, para poder, por ejemplo, armar un celular, una empresa necesita comprar todos esos insumos, ¿sí? O todas esas partes para armar un celular, las necesita comprar en China, ¿sí? Y luego, vieron que acá en Argentina, en el sur, ¿sí? Hay muchas empresas que se dedican a eso, al armado de los celulares, ¿sí? Entonces necesitan sí o sí importar las partes para después armarlas y venderlas, ¿sí? Y bueno, nosotros exportamos más que nada todo lo que exportamos tiene que ver con lo agropecuario, ¿sí? Por ejemplo, la exportación de limones, ¿sí? La exportación de carne, frutas y demás. Bueno, ¿quedó entendido más o menos cómo es un modelo económico? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, acá les digo, nos vemos pronto, pero ahora vamos a seguir, ¿sí? Les dejo mi Gmail por si alguno no lo tiene. Lo puede anotar ahora. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar hoy? Con mercantilismo y fisiocracia, ¿sí? Acá voy a dejar de
compartir esto. Dejo de compartir. Ahí está, y los vuelvo a ver. Bien. ¿Qué van a tener que investigar ustedes? Yo les voy a mandar un trabajo práctico que tiene que ver con la primera escuela económica, ¿sí?, que estudia sobre economía política, que es el mercantilismo, ¿sí? El mercantilismo va a hablar no solo, ¿sí?, de economía, sino que tenemos que hacer un repaso de la historia, ¿sí? Tenemos que repasar un poquito de historia, más que nada para ver en qué contexto se encontraba Inglaterra y por qué esa escuela económica surgió en ese momento, ¿sí? Vamos a encontrar en un momento histórico en el cual Inglaterra era colonizador, ¿sí? ¿Qué hacía? Bueno, buscaban nuevos rumbos, ¿para qué? Para colonizar, y ¿qué era lo que les importaba a ellos? Era obtener oro y plata, ¿sí?, de esas nuevas tierras. Entonces, los mercantilistas iban a decir dos cosas importantes. Primero, que lo más importante para una economía como la economía que vimos recién, para un país, para un esquema económico, era obtener oro y plata, ¿sí? O sea que ellos decían que la riqueza de una nación se basaba en la obtención de oro y plata. ¿Se entiende hasta ahí? Vayan o sea, la época colonial, ¿sí? Nos tenemos que remontar a la época colonial, por eso ellos tenían ese pensamiento, que la obtención de oro y plata era lo más importante. ¿Cómo obtenían ese oro y plata? Bueno, mediante la colonización, ¿sí?, mediante la obtención de ese oro y plata de sus colonias, ¿sí? ¿De qué otra manera obtenían oro y plata? Mediante la piratería, ¿sí?, y mediante el comercio, ¿sí?, exterior. Entonces, ¿ellos qué hacían? Vendían sus mercancías en otros países, pero tenían, o sea, ellos pensaban que debían vender mucho, pero no comprarle a los otros países. ¿Por qué? Porque eran muy proteccionistas. Ellos protegían su industria con respecto al comercio exterior, al comercio internacional. Entonces, ¿qué van a decir? Nosotros sí tenemos que tenemos que colocar todos nuestros productos en el exterior para obtener oro y plata. Pero tenemos que cuidar nuestra economía, no vamos a comprar. O sea, ellos exportaban mucho, pero cero importación, porque eran proteccionistas, protegían su economía. Ellos preferían comprar los limones, por decir un ejemplo, preferían comprar los limones a las empresas o a los productores, perdón, a los productores locales, ¿sí?, para darle prioridad a su economía y seguir guardando oro y plata, ¿sí? Entonces, lo que a ustedes les tiene que quedar claro de los mercantilistas es que primero, el Estado era muy intervencionista, intervenía porque les decía a los comerciantes o burgueses, ¿sí?, que cuiden su economía local. Y en segundo lugar, tienen que saber que para ellos la riqueza de una nación se basaba en la obtención de oro y plata. Más que nada son esas dos cosas que ustedes tienen que tener bien claras de los mercantilistas. Y la clase que viene vamos a ver otra escuela que es contemporánea con los mercantilistas, que son los fisiócratas, ¿sí?, que van a decir totalmente lo contrario de los mercantilistas. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la otra clase. Bueno, ¿se entendió? Está muy calladito. Sí. Me asustan. Sí. Perdón, Me- profe, lo tengo Ah, bloqueado el celular para que no se me gaste la batería. bueno, está bien, está bien. Bueno,
Entonces, la tarea que ustedes van a tener que hacer es investigar sobre los mercantilistas. Yo ahora les voy a mandar el PDF al grupo, y si, bueno, no tienen ninguna duda o consulta, o mejor hablen ahora o callen para siempre. ¿Quieren preguntar algo?